Después, contaros un poco cómo se organiza esto, quién lo organiza y explicaros un poco qué es la revista Viento Sur, porque yo sé que hay mucha gente que la conoce, incluso la lee asiduamente, pero habrá personas aquí que no lo sepan, entonces contaros un poco. En principio, la revista Viento Sur surge a principios de los años 90 como un medio de expresión de la izquierda transformadora en este país, en un momento en el que comenzaba a ser complicada el trabajo por parte de la izquierda, y los movimientos sociales que hasta ese momento habían estado bastante fuertes empezaban a decaer. Ha pretendido siempre ser un espacio de encuentro. Evidentemente, el punto de vista fundamental es de izquierda y de izquierda transformadora, de izquierda radical, pero no solo. Siempre se ha procurado recoger expresiones de intelectuales de izquierda o de gente que participa activamente en la política, que no necesariamente concuerde con una forma de pensar concreta, y además su fundador en aquellos años, que fue amigo de algunos de los que estamos aquí, de algunas, e incluso fue maestro político, Miguel Romero, que nos gusta siempre recordarlo en los actos, que murió hace un año y algo, siempre se preocupó de que la revista no fuese solo una revista política al uso, sino que además fuese una expresión que recogiera algo de arte y algo de cultura en todos los números que se editaban, y así sigue siendo. Tiene una parte siempre dedicada a fotografías y una parte dedicada a pequeños relatos y a poesía, que se mantiene desde los años 90 hasta ahora. Esta revista se fundó como un órgano de expresión fundamentalmente de la LSR, que fue el partido antecesor de anticapitalistas aquí en el Estado, y ahora mismo sigue siendo un órgano muy abierto, pero fundamentalmente es una revista, hablando las cosas claras, de anticapitalistas, ¿no? Desde que empieza este movimiento político más organizado a través de Podemos y todo el movimiento social que está habiendo ahora mismo alrededor, pues la revista Viento Sur ha pretendido seguir siendo una organización no solo escrita, sino también organizar este tipo de actos en los que se puedan intercambiar opiniones y hacer un foro abierto de debate. Se ha organizado en bastantes ciudades, en Madrid se organiza asiduamente, en otros sitios pues, por temas de infraestructura y tal, siempre es un poquito más complicado, pero la idea nuestra ha sido acercar ese tipo de foro de debate abierto a una ciudad como Huelva, que pensábamos que podía venir bien. Después, en cuanto al tipo de acto y cómo se va a desarrollar, yo creo que en principio las exposiciones de los ponentes es importante tener un buen espacio de tiempo para un debate abierto, que creo que es fundamental en este tipo de actos. Y los ponentes creo que no necesitan mucha presentación. Teresa Rodríguez, Jesús Rodríguez, destacados miembros de Podemos, ahora mismo parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, pero además, como ya la mayoría sabéis, son también miembros muy activos de anticapitalistas. Entonces, yo supongo que la visión política que den va a tener mucho que ver con Podemos, pero también va a tener mucho que ver con la visión que tenemos anticapitalista ahora mismo del momento político actual, y a partir de ahí pues, podemos empezar a desarrollar un debate al respecto. Bueno, tampoco me puedo más, va a empezar a hablar Teresa, porque Teresa tiene que irse un poco antes, tiene que ir con un tren que tiene que estancar sin más remedio, y seguirá Jesús, y ya después podremos todo el tiempo que sea posible y que tengamos ganas con un espacio de debate que en principio hasta las 9:30 se puede estar aquí. Yo creo que a las 9:30 quizás sea excesivo, pero que podemos contar con este tiempo. Bueno, buenas tardes, gracias por venir en esta acalorada tarde. El título de la charla, de la intervención de hoy, que es relación entre el poder institucional y el poder popular, el poder de la gente y lo que hemos definido, lo que hemos llamado así muy amplio y muy ambiguamente como el cambio, ¿no? Yo voy a dar algunas pinceladas, me parece que es más enriquecedor el debate. Creo que muchos y muchas de vosotros estáis encontrando en vuestros propios municipios y en vuestros entornos más cercanos gente que de repente
ayuntamiento, que tiene de repente la responsabilidad de representar a un colectivo de gente, a unos vecinos y vecinas, y que depositan en él o en ella unas expectativas enormes, ¿no? Porque si algo define el momento que vivimos ahora es la sensación de que algo puede cambiar. Durante más de 30 años hubo la sensación de que ningún cambio sería importante, de que más o menos las cosas seguirían igual, de que después de la elección a partir del día siguiente la vida de la gente no cambiaría, y por primera vez no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Y eso que es apasionante también es una responsabilidad enorme, que es la necesidad de dar cartas de realidad a los deseos y los sueños de una mayoría muy maltratada, ¿no? Especialmente los últimos 7 años de la crisis. El cambio no puede ser un eslogan electoral, el cambio no es un cambio de cara, el cambio no es un cambio de estética, el cambio no es un relevo generacional siquiera, ¿no? El cambio tiene que ser algo que se puede comentar en los bares, debajo de una sombrilla en la playa. El cambio es la sensación de que salimos de la inercia de la derrota, de que las cosas no van a peor, de que cada semana nos vamos perdiendo derechos que costó durante mucho tiempo conquistar, que formaban parte de la vida cotidiana de la gente y hoy se convierten en cosas que se nos escapan de las manos. De repente no hay seguridad en que nuestros hijos y nuestras hijas puedan estudiar a la universidad, no hay seguridad ni siquiera en que puedan permanecer cerca de nosotros para desarrollar su futuro y su felicidad en su entorno más cercano, no hay seguridad en conservar trabajo de un día para otro, no hay seguridad en conservar la vivienda, no hay seguridad en pagar las facturas de la luz y el agua, es decir, no hay seguridad en el ejercicio más básico de los derechos humanos, en el ejercicio más básico de los derechos que suponen la posibilidad de la subsistencia. Salir de la rutina de la derrota, de eso se trata el cambio, ese es el reto que tenemos que conseguir. Pero si bien es verdad que hay una sensación de cambio, también hay una inercia. Y esa inercia está muy fuertemente instalada, no se cambia con 1 año y medio de ilusión, fundamental la ilusión. Importante ahora que traducir esa ilusión y esos sueños en cosas que se puedan tocar con las manos, desayunarse por la mañana, sonreírse por la tarde y soñarse por la noche, ¿no? De eso se trata. Las inercias son muy potentes, es muy difícil deshacerlas solamente con la ilusión, ¿no? Con la posibilidad incluso de ocupar de forma mayoritaria instituciones que durante muchos años se han convertido en el centro de la vida de la mayoría social y no por ningún motivo, sino porque hay razones para pensarlo así. Yo estoy convencida que las instituciones, y así lo estoy viviendo en mi propia realidad diaria, están diseñadas para hacer la política que hacen, es decir, no se trata solamente de cambiar el partido en el poder, sino de convertir las instituciones en una herramienta en manos de la gente para protegerse a sí misma y garantizarse los derechos, para gestionar la vida colectiva de forma justa, igualitaria y procurar tener como único objetivo la felicidad de la mayoría. Esas inercias son algunas estructurales, incuestionables. Grecia está negociando ahora mismo su futuro y resulta de que a pesar de plantear un plan de recorte, de austeridad, de compromiso de déficit durísimo, para un gobierno de Syriza todavía más, para una ciudadanía que ha puesto de nuevo sus expectativas en una nueva organización política y tienen que recurrir de nuevo a los recortes, tienen que recurrir de nuevo a la austeridad. Y sin embargo a la Troika no le es suficiente. La Troika quiere ganar la batalla pasándole por encima a Grecia. ¿Qué plantea la Troika? Que no basta con recorte, que no basta con mantener los objetivos de déficit, sino lo que tiene que hacer también es reformar de nuevo el mercado laboral para bajar los salarios, tiene que ser bajar de nuevo el salario mínimo, tiene que ser subir de nuevo el IVA, ¿no? El impuesto que afecta fundamentalmente a quienes viven de sus manos. Inercias que tienen que ver con pensar que efectivamente la deuda es algo que hay que pagar, sin hacer una reflexión previa que es importante acerca de dónde viene la deuda. Y la deuda es el resultado directo, la deuda pública, la deuda con la que se justifican el cierre de colegios, el recorte en médicos en los centros de salud, el hecho de que cuando falta un médico pues tenga que atender que queda 2 pacientes cada 5 minutos, que ya no haya políticas activas para el empleo, el que ya no haya inversión pública que pueda de alguna manera tirar del carro de la economía y nos encontremos ante un futuro que es un pozo oscuro en términos de empleo, se justifican siempre con la deuda. Y la deuda es el resultado de decidir
que en un momento dado había que rescatar a los bancos y abandonar a los ciudadanos. La deuda es el resultado de ese rescate bancario, la deuda es el resultado de un sistema financiero que hace que los bancos puedan a su vez comprar y vender deuda. Se convierta esa misma deuda en una mercancía que les hace enriquecerse, donde los estados se tienen que financiar a través de los mismos bancos a los que rescataron, pagándoles de nuevo intereses por ello, mientras ellos se financian en el Banco Central Europeo. Las normas del juego son injustas y por tanto son tramposas. Es como si estuviéramos jugando una partida de algo donde hay trampas en las normas, en las reglas, en la parte de atrás de las instrucciones del juego, y se nos exigiera que hiciéramos siempre el juego limpio. Pues hay que cuestionar esas normas y hay que intentar cambiarlas. Y hay que tocar la estructuralidad del sistema, la estructuralidad de las instituciones. Hay inercias también políticas y es pensar que quienes han hecho política a lo largo de estos años son los únicos capaces de seguir haciéndola. Más corruptos, menos corruptos, más odiados, menos odiados, pero ellos son los que pueden hacerla y además las cosas no se pueden hacer de forma diferente a como ellos las hacen. Ahí sí tenemos gran parte de la partida ganada, porque les demostramos con el propio ejemplo que efectivamente se puede cumplir perfectamente como parlamentario cobrando 3 veces el salario mínimo, que se puede cumplir perfectamente como parlamentario sin hacer uso de los costes oficiales, que se puede hacer la mejor tarea parlamentaria teniendo una vinculación directa a la ciudadanía para empezar, porque uno vive con ellos, no se muda de barrio, come el transporte público y por otro lado porque está permanentemente en comunicación con quienes viven la crisis cada día. Esa batalla de alguna manera la estamos ganando. La primera es más difícil, pero hay que hacerle frente y es un gran reto, porque si no podemos caer en una especie de ilusión, ¿no? En algún momento, recuerdo el 15M, yo lo viví con mucha ansiedad. Yo bajaba todos los días a la plaza y echábamos horas y horas y decía, la sensación que tengo es como de una olla que está hirviendo y que no tiene la tapa puesta. En algún momento todo este agua se va a evaporar y no habremos aprovechado para hacer un buen cocido, no habremos aprovechado todo ese caldo que había para hacer un buen cocido. Y de alguna manera sí fue. Había como la ilusión social de que mostrando la indignación masivamente en las plazas por millones, delante de las instituciones, en las plazas, gente de toda condición ideológica también, y lanzando un mensaje tan profundamente rupturista como no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros, las instituciones iban a cambiar o se iban a evaporar o iban a desaparecer o iban a dejar de hacer lo que estaban haciendo cada viernes en los consejos de ministros. Esa es la ilusión social, pero también podemos caer ahora en la ilusión política de pensar que simplemente ocupando espacio en las instituciones, que es fundamental, que es necesario, en clave de que estamos elaborando un programa alternativo, no estamos solo mostrando nuestra indignación, sino también la posibilidad de hacer las cosas de otra manera, que provoquen resultados más justos. Solamente ocupando espacio en esas instituciones, pues las cosas van a cambiar y se va a poder comentar en la calle que de repente las cosas van mejor, que de repente sé que mi hijo va a poder estudiar en la universidad si quiere, ¿no? O sé que no se va a tener que ir si no quiere, ¿no? Que las certezas hasta ahora construidas que se evaporaron. En ese sentido nosotros creemos que es importante hacer un ejercicio complejo, que es el de ocupar espacios en las instituciones al tiempo que no abandonamos la organización por abajo, al tiempo que no abandonamos la necesidad de que la gente siga movilizándose, hablando de sus propios problemas, sin esa confianza ciega en que ya lo harán estos que vienen ahora, ya sean Ciudadanos, Podemos o un aparentemente renovado Partido Socialista. El control de lo que pasa en el futuro tiene que estar en manos de la gente, porque sabemos además que cuando la gente se despista, las instituciones hacen cosas en contra de ellos. Y lo puede hacer cualquiera, lo puedo hacer yo misma, si solo hago trabajo en la institución, si solo hago trabajo en el Parlamento. Yo necesito el control cotidiano, organizado, planificado y diario de la gente a la que pretendo representar. Y yo necesito además que la institución se convierta en un sitio que de repente genere espacio donde la gente consiga victoria. O sea, si nosotros conseguimos, por ejemplo, que para el curso que viene, este curso no lo hemos conseguido, los comedores escolares se mantengan abiertos en verano y los alumnos que tienen derecho a la ayuda alimentaria durante el año no se queden sin esa ayuda durante el verano, pues no puede ser solamente la victoria de un parlamentario activo, sino es la victoria del conjunto de la sociedad que se moviliza por eso, que lo reclama y que lo consigue la institución. Ahí el que está en la institución es útil en la medida en que le da cauce, pero la victoria tiene que ser siempre una victoria de la gente. Porque además nosotros sabemos que lo que se consigue, hay una frase que dice, lo que se consigue sin lucha se pierde sin resistencia.
Las cosas que se han conseguido solamente en las instituciones, sin que la gente haya peleado, se haya movilizado, se haya incluso sacrificado en su vida personal en muchos casos para pelearla, se pierden y nadie se entera, nadie se acuerda. Los grandes derechos son los derechos que ha conseguido la gente con la movilización en la calle, que ha conseguido la gente con la autoorganización en su espacio más cercano. En ese sentido hay que seguir alimentando la ilusión por el cambio al tiempo que se construye. El voto no es un producto de consumo, la democracia no se consume, se construye y hay que seguir construyéndola. Yo me temo que de alguna manera desde que apareció Podemos, no sé si lo recordáis, que hubo un tiempo muy convulso en términos sociales, estaba el 15M, pero también las mareas, pero también la plataforma afectada por la hipoteca. De alguna manera los vecinos encontraban en su entorno cercano una forma de conseguir victoria a través de la movilización, del apoyo mutuo, de la resistencia, y se han hecho grandes cosas en ese sentido. Seguramente la más clara es la de parar los desahucios simplemente poniendo los cuerpos, ¿no? Y eso a su vez después ha desencadenado que por lo menos en los discursos todo el mundo tenga que plantear alternativas a los desahucios. Eso nunca hubiera saltado al terreno del debate institucional. Susana Díaz seguramente no me hablaría ni a mí ni a todos los andaluces tanto de desahucios si un día la gente no hubiera decidido que no podía ser que la gente se fuera a la calle mientras los bancos aumentaban sus beneficios en un 30, en un 40, en un 80% durante la crisis. Por eso, no puede pasar ahora que abandonemos aquella época en pos de una nueva ilusión, que es la ilusión de pensar que si llenamos la urna de votos en noviembre y conseguimos un gobierno diferente, ya a partir del día siguiente todo estará hecho, todo será fácil. Por dos motivos: porque podemos perder las riendas de quienes mandamos a representarnos en las instituciones, porque podemos perder calidad democrática en el ejercicio cotidiano de la defensa de los derechos, y porque además hay que defenderse de un tercero, que son aquellos que también van a venir aquí a decirnos que otra vez hay que bajar el salario mínimo, que otra vez hay que hacer una reforma laboral y que otra vez hay que hacer sufrir a nuestros propios representantes. Necesitamos necesidades, la autoorganización de la gente, la movilización y la vigilancia cotidiana de quienes tienen que recuperar la riendas de su vida. No tengo ninguna respuesta, yo la pongo aquí sobre la mesa para que en el debate pues nos enriquezcamos y a lo mejor alguno de vosotros es capaz de aportarme la olla. Muchas gracias. Vale, pues siguiendo un poco con lo que queríamos discutir, el poder popular. Dos palabras que están de manera recurrente en la boca de los numerosos activistas de Podemos, que están en el imaginario colectivo de una gente que ha participado desde el 15M, las huelgas generales, las marchas de la dignidad, las mareas. Están en ese imaginario, pero que son dos palabras que definen imprecisamente un camino para cambiar el mundo. Nadie tiene una respuesta exacta a aquello que es el poder popular, pero todo el mundo intuye que es algo positivo, que es algo que sirve para cambiar el estado de las cosas. Entre ellos, Flores Pérez y yo estuvimos en el Congreso de los Anticapitalistas discutiendo una definición de poder popular y tampoco lo teníamos realmente claro. Quizás haya que ver algunos rastros, algunas huellas para saber qué es exactamente aquello del poder popular, o por lo menos para intuir qué es aquello del poder popular. Y para eso a veces hay que rastrear entre las luchas cotidianas de la gente. Yo creo que esa parte la he escrito muy bien. Hay algo de poder popular en eso, algo. Y hay algo que yo creo que estaría bien también, es recordar, recoger y aprender de experiencias históricas, de momentos de cambio. Yo huiría de todo error simétrico de la izquierda, de una parte de la izquierda. Una izquierda que hace historia sin política, que solo recurre a experiencias pasadas y que las quiere repetir mecánicamente. Las traslada sin ver los contextos, los cambios en las relaciones sociales, en cómo se relaciona la gente con las organizaciones, con las luchas, con el conflicto, de cómo hoy la gente se identifica con el que está al lado, entendiendo que forma parte de un campo común frente a otro. Creo que hacer historia sin política es bastante estéril. Hay que tener política para el presente, para el mundo contemporáneo. Pero también huiría mucho, y eso fue un combate en el que nos hemos empeñado durante los últimos 14 años, los que estamos en esta mesa,
de hacer política sin historia. De aquellos que piensan que hacer política es construir iniciativas autónomas en el tiempo, desconectadas en el tiempo, despreciando hilos conductores de experiencias, de aprendizajes, de saberes anteriores, mientras que el que tienes enfrente se acumula saberes, se acumula aprendizaje, se acumula experiencia, se organiza permanentemente en el tiempo, no desfallece y mejora sus mecanismos y los perfecciona, sus mecanismos de legitimación y de dominio. Pensar que uno puede ganar frente a un enemigo tan poderoso solo, con relatos autónomos en el tiempo, de vez en cuando, con luchas que no se conectan, con idas y venidas que no permanecen en el tiempo, a mí me parece que es apostar por la derrota, aunque se llame nueva política. Podrá ser la nueva política que quiera, pero si no aprende nada del pasado, si no mantiene organización en el tiempo, si no con una fuerza para aprovechar los eslabones débiles y los momentos propicios, apostamos por la derrota. Yo he puesto por la victoria, por eso estoy aquí. Y en eso, pues recogiendo alguna de esas experiencias, de ese hilo, tirando de ese hilo, hay algo de poder popular. Yo me acordaba del gobierno, de la última vez que se habló de poder popular, que tenía un impacto posible en cambiar el mundo, transformar la sociedad. Y me acordaba del gobierno de Salvador Allende en Chile, años 70 al año 73. Ya ha llovido mucho desde entonces. En un contexto donde el mundo pudo cambiar de base, que fue un libro que editamos hace ya algunos años, con compañeros alemanes, franceses, japoneses, estadounidenses, mexicanos, españoles también, italianos. Era el tiempo del mayo del 68, que no era solo la revuelta estudiantil, sino 10 millones de trabajadores en huelga, la caída de un gobierno traicionado por el Partido Comunista Francés en el movimiento. Después también, poco después del Salvador Allende, vino la Revolución Portuguesa, reabsorbida por el papel nefasto del Partido Socialista. Vaya, el Partido Socialista, qué papel juego. Y creo que fue un momento donde el capitalismo estaba en crisis orgánica del capitalismo. Había una bifurcación, dos posibles caminos: uno, la restauración de su crisis por parte de la clase dominante; otra, el ensayo de un nuevo camino por parte de las clases populares. Y al final Chile fue decisivo. El gobierno de Salvador Allende intentó una serie de reformas y tuvo encima, teniendo el gobierno, no tenía el poder. Tuvo encima el boicot financiero del Banco Mundial y de Washington, tuvo a la CIA dando dinero a mansalva a los transportistas para que pararan el transporte, para que hubiera lockdown patronal. Se financió el lockdown patronal, se financió la parada de la producción. Hubo un sabotaje enorme al gobierno de Allende, que bueno, pues, tuvo enormes dificultades. Y la gente respondió con poder popular, que era reconocer que tener un gobierno es tener parte del poder, pero que no es tener todo el poder, no es tener la capacidad de controlar las grandes parcelas de la vida, del asunto público. Y la gente respondió ocupando las fábricas y organizando la producción, que se llamaban cordones industriales. La gente respondió utilizando su transporte, coordinándolo, organizándolo y poniéndolo a disposición de la sociedad civil y del gobierno de Salvador Allende. La gente respondió organizando la JAP, la Junta de Abastecimiento Vecinal, donde los propios vecinos organizaban la distribución. Y la gente respondió intentando ocupar tierra. Bueno, eso era poder popular. Allende hacía referencia al poder popular. No me voy a centrar mucho en el Salvador Allende, al que hago también algunas críticas y algunas de la Unión Popular, pero fue la última vez en la que la gente reconoció que tener poder institucional no era suficiente, que había que organizarse por abajo, y había que organizarse por abajo para colectivamente asumir todas las decisiones del asunto público. Porque uno puede ignorar al poder, pero el poder nunca se olvida de ti. El poder existe y hay que tener una propuesta para ver qué hacer con él. Tomarlo y socializarlo, democratizarlo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero tomarlo. El hecho de que tú no lo hagas no significa que el otro no se mueva, que el que lo tiene no se mueva. Esas son las pistas, pero ha llovido mucho y yo creo que es difícil hoy hacer una traslación mecánica de aquello, del poder popular, de la Unidad Popular de Allende, que acabó con el golpe de Estado de Pinochet, con el primer laboratorio y ensayo del neoliberalismo del mundo. A partir de ahí, todas las recetas que se aplicaron a Chile fueron aplicándose mecánicamente
al resto de países. Hoy el contexto es algo distinto, pero tiene algunas similitudes. Tenemos una crisis de civilización, sobre todo por la crisis ecológica, pero también por la crisis social. Vivimos un momento donde el capitalismo no es capaz de recomponerse, una crisis capitalista enorme, la podemos llamar como queramos, pero una crisis del capitalismo, no del capitalismo financiero, no es verdad. No es verdad que haya un capitalismo bueno, productivo y un capitalismo malo financiero. Son dos capitalismos que se retrotraen, se vinculan, y de hecho el que haya habido una dimensión extraordinariamente enorme de la especulación tiene que ver con que la actividad productiva tenía una crisis previa. Entonces había que destinar montantes enormes de capital a formar capital ficticio, a especular. Y eso es lo que ha estallado, pero eso no significa que se retorne a un capitalismo bueno. No hay una crisis de fondo del capitalismo. Y frente a eso, yo creo que hay dos salidas posibles. Una salida autoritaria que ya se pone en marcha, que es el atrincheramiento de una minoría de los recursos, manteniendo la lógica capitalista de que esta sociedad se rija por la rentabilidad privada. Se produce no lo que es necesario, se produce aquello que es rentable para una minoría, que decide además lo que hay que producir a través de los mecanismos de mercado. Y nos mete además de una lógica antisocial, nos mete una lógica antiecológica, antinatural, porque estamos llegando a los límites que el mismo planeta permite, los límites físicos, con esta racionalidad. Yo creo que la otra forma parte de construir una sociedad alternativa que ponga el sentido común la democratización de los recursos. ¿Cuántos recursos tenemos? ¿A qué hay que destinarlos? Pero claro, para eso hay que cuestionar la lógica de clase, quién tiene el poder, quién tiene el control de los recursos, y eso, la lógica capitalista, hay que cuestionarlo. Es decir, de alguna manera, estamos hablando de construir una sociedad que yo no sabría qué nombre ponerle, porque los nombres socialistas y comunistas están muy manidos por las experiencias previas, pero una lógica donde lo común sea lo importante, que los recursos comunes sean los que garanticen la vida de la mayoría y donde pongamos en el centro, en vez de la rentabilidad privada de unos pocos, que ese sea el vector de dirección, quienes deciden a qué se utilizan los recursos, que pongamos en el centro los cuidados de las personas y de la naturaleza. Se podría llamar ecosocialismo, pero digo de verdad que tengo mis dudas a emplear de nuevo esas palabras, aunque en el fondo sea lo mismo de siempre. Es decir, proyectos donde la mayoría manda, donde la mayoría decide y donde las inversiones y lo que se produce esté al servicio de la mayoría. Por lo tanto, el ecosocialismo como meta y el poder popular debería ser la estrategia para llegar a esa meta. Yo creo que en estos años donde hemos pensado que no había alternativa al capitalismo, que era el mejor de los sistemas, o el menos malo de los sistemas posibles, creo que durante 2 décadas ha habido toda una movilización social muy visible durante algunos momentos, más visible ahora, el ejército zapatista en el año 94, el movimiento contra la globalización que empieza en Seattle, contra las privatizaciones en Europa. Creo que no hemos ganado el derecho a recomenzar. Y creo que ahora es más evidente que aquella lógica de capitalismo salvaje, neoliberal, está más en bancarrota que nunca. No es capaz de satisfacer las necesidades de la mayoría y nos lleva hacia el abismo ecológico. Creo que el haber resistido durante mucho tiempo nos permite a algunos volver a plantear una salida distinta. Y en ese derecho a recomenzar habría que ver entonces cuáles son las condiciones actuales. Creo que hay que recomenzar por donde estamos, no por donde quisiéramos. Y es verdad que hoy la gente tiene motivaciones, identificaciones y relaciones muy distintas a la de aquellos sujetos que en su momento fueron la parte fundamental de los proyectos emancipadores. Hoy no existe un movimiento obrero como en el siglo XX, existe más clase trabajadora que nunca, pero se relaciona de manera muy distinta con los partidos, con los sindicatos, incluso la gente que es trabajadora se relaciona de manera muy distinta entre ella misma. Creo que eso lo hemos aprendido muy bien en las mareas y en el 15M. Quizá el 15M desveló algo que existía desde hace mucho tiempo y es el divorcio entre la clase trabajadora y la izquierda. El divorcio absoluto. Hace décadas la gente votaba
a los partidos de izquierda, se afiliaba a los sindicatos relacionados con esos partidos, luchaba con esos sindicatos en esos partidos y después se afiliaba a esos partidos. Ese vínculo es totalmente roto. No existe más. No existe. Y no existe más por muchos motivos, entre otras cosas porque hay un proyecto fallido que hay que recomponer, que es el de la identidad de clase, y después yo lo pondré de nuevo encima de la mesa porque algunos quieren plantear otro en el centro. Yo creo que la cuestión de la clase me parece fundamental para explicarlo todo, pero de alguna manera nos cuesta mucho identificarnos como que tenemos algo en común frente a, porque tenemos condiciones culturales, laborales y sociales muy distintas entre los trabajadores fijos y los de la subcontrata, entre los indefinidos y los temporales, entre trabajador mujer, trabajadora mujer, trabajador hombre, etnia, cultura. De alguna manera nos tienen fragmentados, desunidos en la lógica cotidiana, en la lógica de la producción y en la lógica de la vida. Y nos cuesta identificar que tenemos algo en común frente a, que siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Entonces, cuando la gente sale a luchar, no sale a luchar con las viejas banderas del movimiento obrero. Y eso hay que reconocerlo. Incluso hay sectores del viejo movimiento obrero que son refractarios, tienen dudas cuando la gente sale a luchar y no sale a luchar con sus banderas. Aunque en el fondo tengan un programa mucho más avanzado, reivindicaciones mucho más radicales, rupturistas y solidarias que las que ellos han planteado durante algunas décadas. Por ejemplo, lo que decía Tere, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, me parece mucho más radical que los pactos negociados entre las direcciones sindicales y las patronales y los gobiernos durante 20 años con la concertación social. Mucho más avanzado. Y eran los primeros que criticaban esos movimientos como el 15M. Porque no eran suficientemente de izquierda, porque no llevaban suficientes banderas. Bueno, es que para que primero tengamos banderas tenemos que hacer un camino junto, un recorrido en el que nos identificamos, sepamos qué tenemos en común frente a... Pero ese movimiento fue fundamental para poner encima de la mesa de nuevo que detrás de la reivindicación de la democracia había algo que era mucho más importante. Detrás de la reivindicación de democracia en Túnez, en Egipto, en Siria, en Grecia y aquí, no había democracia, no nos dio un ataque de democratitis, no es verdad. No estábamos interesados en levantarnos una mañana y queremos democracia, sí, no era cierto. La gente entendía que echando a Bashar al-Assad, que echando a Mubarak, que dinamitando los consensos institucionales del régimen del 78 aquí, conquistando democracia, podríamos solucionar el tema de la vivienda, el tema del empleo precario. Detrás de la reivindicación de democracia había más lucha de clases que nunca. Más lucha de clases que nunca. Se ponía la democracia aquí, en el centro, porque se suponía que nos la habían hurtado y robado. ¿A quién? A la mayoría trabajadora de este país que vivían en condiciones cada vez más precarias. Y de esa precariedad siempre se beneficiaban los mismos. Por eso yo creo que hay que de nuevo poner encima la cuestión de la clase trabajadora para organizar un bloque mayoritario en términos sociales y políticos. ¿Y por qué la clase trabajadora? Porque es la única que es capaz de no decir a los demás, oye, subordínate, es más importante lo mío que la ecología, es más importante lo mío que la cuestión de género. No. Algunas izquierdas hacen eso, Oye, lo de la ecología, cuando hayamos hecho algunas conquistas, lo discutimos, ¿no? Cuando el movimiento obrero tome el poder, lo discutimos. Oye, lo de la mujer, apárcalo porque eso nos divide, ¿no? A lo mejor lo que divide es el machismo, pero, oye, esto de las minorías étnicas, culturales, la inmigración, eso en verdad divide a los trabajadores, ¿no? Cuando habría que plantear si al final lo que siente una mujer árabe en París, joven, cuando entra y sale de su barrio permanentemente, lo que le pide y lo que tiene en la puerta del barrio a un policía que siempre le pide el DNI, a lo mejor lo primero que siente no es que sea trabajadora, sino que es un musulmán que siente un racismo atroz estructural en la sociedad francesa, ¿no? Y por ahí se radicaliza, y por ahí toma conciencia, y por ahí quiere organizarse. No tienes que decir primero, oye, toma la bandera roja y afílate al sindicato y al partido de izquierda de toda la vida, ¿no? Lo que tienes que enseñar es que hay algo en común. Y lo que tiene en común, y es de lo que se trata cuando discutimos los anticapitalistas de poder, lo que tienen en común es que enseñamos que el que está enfrente es el mismo, es el que siempre gana. Que el capitalismo es el que se aprovecha de los recursos naturales, de la división de género,
de la división de raza. Y lo que tiene la clase trabajadora es que puede unificar diciéndole, si peleamos contra el capitalismo, todos salimos ganando. Tenemos un interés en común. Es capaz la clase trabajadora de unificar, no un discurso, ahora la casta, mañana será no sé qué, ¿qué tenemos de mayor? Si eso es importante ver cómo la clase entonces se ha expresado. Y se ha expresado con métodos de autoorganización porque no le servían las viejas organizaciones. Lo ha expresado en el 15M, lo ha expresado en las mareas y ha generado un nuevo sentido de época, y el que no lo entienda se queda fuera. El que se atrinchera en cuotas de poder, no dejando que la gente participe, se queda fuera. Porque lo que la gente intuye es que lo que cambia las cosas es cuando tú te identificas con el otro, te organizas con el otro frente a alguien. Eso, que antes era yo solo me represento a mí mismo, eso tenía una carencia, y una carencia porque veníamos tomando prestar la ideología del enemigo, que lo decía, exaltaba el individualismo. Yo creo que después del 15M hemos aprendido bastante. Yo no me represento a mí mismo, me represento con los demás, porque solo colectivamente, como clase, como género, como raza, solo así supero las opresiones. Pero claro, significa que yo tengo que participar, puedo participar y puedo decidir. Y creo que eso genera un sentido de época nuevo que algunos asocian a lo que es poder popular. ¿Cómo se relaciona eso con la actividad institucional? El poder popular, ¿cómo lo trasladamos? ¿Qué tesis o qué hipótesis tenemos nosotros de cambio? Primero, reconocer que tomar las instituciones es solo tomar parte del poder. Tener poder electoral no es tener todo el poder. Hay que tener poder político, construir un programa capaz de ganar a la mayoría, con capacidad de romper los moldes, el agotamiento de la clase dominante, y construir también poder social, una relación de fuerza que te permita poner ese programa cuando vengan los obstáculos. O es que no creemos que solo con un buen programa llega a las instituciones, oye, mira, es que yo voy a expropiar a la banca, así, venga, pues mañana lo hacemos, se lo permitimos, llegue y lo firmamos, claro que sí. O mira, mañana voy a cambiar el Estatuto de los Trabajadores. Y entonces voy a hacer que despedirse sea más difícil. Ah, claro, hombre, menos que usted ha ganado las elecciones y lo tiene usted, bueno, pues mañana lo firmamos. No va a haber ninguna oposición en este país. Hay que reconocer que vamos a tener una oposición enorme enfrente. Y entonces, lo primero que tenemos que decir es que si nosotros estamos en instituciones es para ser disruptivos, para cortocircuitar los mecanismos de beneficio de la minoría, para cortocircuitar los mecanismos de dominio de la minoría, pero que no es suficiente. Y en cuanto en la medida en que somos disruptivos, habría que tratar de ver cuáles son las grietas que tienen los que tenemos delante y ahondar en esa grieta. ¿A qué me refiero? En este momento no hay una crisis de Estado, los mecanismos de legitimación social más o menos funcionan, pero sí hay una crisis de régimen, los mecanismos de gobernanza están un poco tocados. Hay un descrédito de algunas instituciones importantes, desde la monarquía hasta los parlamentos. No vayamos a consolidar y a legitimar las políticas que se han venido aplicando hasta ahora. No vayamos a legitimar y a consolidar los partidos que han gobernado hasta ahora. Creo que era muy importante, nosotros lo decimos abiertamente, habernos presentado cuanto más municipios mejor. Muy importante hacer políticas municipalistas y presentar listas electorales a las elecciones municipales. ¿Por qué? Porque en este momento donde hay un intento de recomposición del régimen, de recuperación de su espacio, si tú no ocupas ese espacio, lo ocupa el que tienes enfrente. Y el régimen está apostando por dos, porque el Partido Popular se está cayendo, está apostando por Ciudadanos, pues la vía para parar la transversalidad de Podemos, y está apostando por el Partido Socialista. Nada más que tiene que ver Prisa. Si uno quiere ver lo que piensa el régimen, tiene que leer El País. Y la apuesta de Prisa para las próximas elecciones generales va a ser el PSOE. Va a ser el PSOE. Nosotros le íbamos a dejar espacio en las elecciones municipales a que el PSOE se recompusiera. Pues caso error. Teníamos que habernos presentado con un programa de independencia en relación al PSOE. Allí donde se ha hecho, bienvenidos los compañeros que han tenido esa iniciativa valiente y audaz, porque ha permitido que el régimen no se recomponga en su ciudad. Bienvenida esa iniciativa, yo creo, la saludo desde aquí, me parece una iniciativa valiente, coherente, en términos de aquellos que se sitúan contra el régimen. Y creo que a lo que toca es no permitir que el PSOE y el PP se consoliden, y por tanto no entrar, yo creo que en esto la posición de Podemos ha sido muy clara, no entrar a gobernar ni con el PSOE ni con el PP. Somos partidos de oposición a las políticas de toda la vida. No vamos a entrar a gobernar con ellos,
a aplicar las mismas políticas de siempre. Creo que eso entra bien en lo que sería la acción institucional del poder popular. Pero creo que hay algo, yo creo que ha planteado muy bien Tere, de ingenuidad si pensamos que el cambio de sociedad va a venir exclusivamente por la vía institucional. Si pensamos que conquistamos algunos parlamentarios más, algunos diputados más, tenemos una cuota de gobierno X y tarde o temprano, reforma a reforma, llegamos a una sociedad nueva. Nos estamos equivocando. No hay vía gradual hacia el ecosocialismo, ¿no es verdad? En algún momento habrá que desalojar de todos los mecanismos de poder a quien tenemos delante, no solo de las instituciones, las que están tan cómodas y se sienten tan útiles, de todos los mecanismos de poder. Porque si no tomamos todos los mecanismos de poder, si tú no avanzas y los dejas allí, en algún momento te harán retroceder. Y yo creo que en los últimos 5 años se ve muy bien que el no haber desalojado del poder a la clase dominante nos han hecho retroceder nuestros derechos laborales y sociales conquistados y democráticos conquistados con mucho esfuerzo y sudor por nuestros padres y abuelos, nos han hecho retroceder en 5 años. La cuestión sigue siendo quién tiene el poder. ¿Quién tiene el poder? Y creo que una tarea fundamental es gobernar, apoyar las medidas que la gente desea y anhela, porque la gente no va más allá ahora mismo, la gran mayoría de la gente, de las instituciones existentes, tienen que hacer la experiencia con esas instituciones, ver los límites y también las potencialidades, no separarnos de la gente, pero la gente tiene que hacer esa experiencia y la anhela, porque la gente fue derrotada en el 15M, porque las calles no fueron suficientes y han hecho lo que dice Tere, el vuelco hacia la ilusión politicista. Ahora todo el mundo cree que llenando las urnas de voto y gobernando vamos a cambiar este país. Y yo creo que hay que hacer la experiencia con la gente y demostrarles que no basta eso. Que en momentos de conflicto con la clase dominante, cuando no nos dejen al final nuestro programa, hará falta que la gente pierda el miedo y haya un 15M en los centros de trabajo. Que vuelvan a tomar las calles, que favorezcamos mecanismos para que la gente se haga con la producción, con la distribución. Y eso vendrá en algún momento. Eso será poder popular entonces. Será la gente apoyando a su gobierno, tiene que ser un gobierno leal con la gente, un gobierno que no se arrugue en el primer minuto y ya quiera pactar con los de siempre. Será la gente leal con su gobierno y un gobierno la que en la defensa de su gobierno cree mecanismos de poder. Esa es la apuesta que nosotros tenemos para cambiar de sociedad. Porque creo que al fin y al cabo nuestra apuesta, la que estamos aquí, no es hacer más amable la sociedad que tenemos, que ojalá fuera más amable. Es cambiar la sociedad, cambiar el mundo y cambiarlo con la gente. Es decir, que todas las reformas que vayamos a hacer de un tiempo a esta parte las podamos consolidar porque hemos echado del poder a la minoría, pero de todos los centros de poder. Esa es la tesis que a nosotros nos gustaría discutir hoy aquí. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo convertimos en realidad esa intuición, ese concepto ambiguo del poder popular? ¿Cómo lo construimos desde abajo? Desde Podemos, pero también desde fuera de Podemos, en todos los organismos vivos de esa sociedad antagonista y rebelde que se está conformando desde el año 2008, desde la crisis, desde esa sociedad que ha despertado, que empieza a politizarse de nuevo, que empieza a discutir con su vecino, con su compañero de trabajo, con su compañero de estudio, porque sabe que tiene que tener algo en común frente a quien nos gobierna. Y esa también es la tesis, la que yo también os quiero invitar, a finales de agosto, que hacemos la 6ª Universidad de Verano de Anticapitalistas, del 18 al 24 de agosto, en la que estará Tere, estaré yo, estará el nuevo alcalde de Cádiz, que tenemos una papeleta ahí, una patata caliente, habrá compañeros de Siriza, habrá compañeros del bloque de externos de Portugal y bueno, os invitamos para discutir qué es eso del poder popular y cómo lo podemos lograr.